Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. Una vez más, el Real Madrid vino de atrás en una voltereta casi sobrenatural en la Champions League. Dejó en el terreno de juego ni más ni menos que al Bayern Múnich y se instaló por enésima vez en la gran final del torneo de clubes más importante del mundo y que parece literalmente pertenecerle al equipo blanco. Para hablar del momentazo del Real Madrid nos enlazamos con Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión, quien estuvo hace muy poco con un merengue de alcurnia. ¿Qué tal, Ricardo? Qué gustazo saludarte. El gustazo es mío, Carlos Millet. Saludos a toda la gente que nos escucha en este jueves, esperando que estén muy bien. Y bueno, la magia del Real Madrid, la magia del Bernabéu, ellos los merengues se enorgullecen de decir, esto es el Bernabéu, esto es el Real Madrid, y vimos una versión más de esta mística que hay alrededor del equipo al eliminar al Bayern. Pero obviamente, Carlos, con mucha polémica. Pero mira, yo creo que esa serie se definió cuando tal vez el mejor portero de los últimos tiempos, Neuer, el alemán, comete una pipia infantil, esas que nunca le vemos. Ahí se mete el Madrid al partido y eventualmente lo gana, insisto, con mucha polémica. Y a propósito del error de Neuer, tuve la chance de platicar con otro gran portero, un porterazo, el mejor creo que de la historia de España, y muchos lo consideran el mejor de la historia por longevidad, por títulos, por récords, por haber sido el capitán que tantas veces le dio o ayudó al Real Madrid a ganar y a la selección española. Obviamente, Carlos, me refiero a Iker Casillas, que en este mes de mayo es un mes muy importante para Iker Casillas. Normalmente mayo es el mes en el que el Real Madrid hace su magia y lo hace de manera continua. Es el mes del cumpleaños de Casillas, el 20 de mayo, que va a cumplir 43 años, y fue el 1 de mayo del 2019, hace 5 años, que nos asustamos mucho cuando sufrió él un ataque cardíaco en pleno entrenamiento, cuando ya jugaba en Portugal con el Porto. Aquí está la conversación que tuvimos con el gran exportero español, embajador de la lucha por la salud cardiovascular y leyenda del fútbol internacional, Iker Casillas. Todavía tengo oportunidad de conocerte y tengo muchas preguntas, pero sobre todo sobre tu carrera. Estuviste tantos años defendiendo el arco del Real Madrid, de la selección española. ¿Cuál consideras que fue tu mejor logro deportivo? Yo siempre que tengo que mirar al mejor logro deportivo siempre me quedo con dos. Uno fue la Copa Europa en el año 2000, que ganamos en París ante el Valencia, que fue mi primer título con el Real Madrid. Y luego el Campeonato del Mundo conseguido en el 2010. También era otro objetivo que buscaba desde que era pequeño con la selección nacional. Tuve la suerte de poder estar en esos dos sitios con 10 años de diferencia y estar muy contento por haber formado parte de la historia del fútbol español y del Madrid. ¿Cuál es la clave para ser tan longevo y tan exitoso, en este caso, en la portería? Bueno, la clave para ser portero, evidentemente, que es la cabeza, aunque también te acompañe el físico, porque tienes que cuidarlo, y en el fútbol tienes que cuidarlo en el momento en el que está. La cabeza es muy importante, es un puesto muy solitario, es un puesto muy sacrificado, muy duro, donde cualquier error te puede llevar a ser el protagonista de un encuentro. Y lo que tienes que intentar hacer sobre todo es tener esa labor, ese desarrollo, esa energía de poder cuidar bien tu mente para lo que se pueda venir en cualquier partido. Iker, ¿cómo se siente, cómo podés describir para la gente que lo vio tantas veces, cuando gana el Madrid, el Bernabéu empieza a gritar, así gana el Madrid, y en la cancha está Iker Casillas levantando los brazos, saludándose con sus compañeros? Bueno, pero eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? El club es un club importante, un club con prestigio, o es el club del prestigio, y al final el que presume y el que quiere al Real Madrid pues son sus aficionados, ¿no? Y siempre que haga las cosas bien, no todo va a salir igual de bien que la gente espera, porque también hay etapas malas, pero siempre que sale bien, la gente lo disfruta y lo presume. Así que la labor de los jugadores es esa, que es que el aficionado se vaya contento a casa, que disfruten, que se lleve una buena alegría y que sigan
diciendo y que sigan presumiendo de ser del Real Madrid. 25 años vinculado con el equipo merengue, luego te fuiste a Portugal y luego vino una noticia que sacudió al mundo entero. El 1 de mayo del 2019, que sufriste un ataque cardíaco, un infarto. ¿Qué pasó? ¿De qué te acuerdas de ese día? Bueno, pues nada, que tuve la suerte que me pilló en ese momento que estaba entrenando. Los médicos actuaron muy rápido, muy bien, y yo en cuestión de 45 minutos pude estar en el médico tomándome la pastilla, haciendo un cateterismo y volviendo otra vez a respirar. Son cosas que pasan en la vida, constantemente hay gente que le ocurre. Yo fui un privilegiado, me pasó en una situación que encima era cómoda y la que más me puede gustar, que es jugar al fútbol. Y bueno, ya aquí estamos con vosotros haciendo esta entrevista. Por algo será que los médicos hicieron bien su trabajo. Toda la gente, manera de cuidarse. Bueno, hombre, cuidarse siempre es importante. Al final también lo que tú comes es lo que al final te va a perjudicar o no para el tema de salud. Invito a la gente a hacer deporte e invito a la gente también a que viva cada día como si fuese el último. La vida es demasiado corta como para estar preocupándose de cosas absurdas, y que el tiempo no es lo que vaya a pasar dentro de 2 semanas o dentro de un mes. Es lo que va a pasar dentro de 1 hora, que es lo que está más cercano. Hay las palabras de una auténtica leyenda del Real Madrid, Iker Casillas, además también campeón del mundo, en fin, una de las grandes figuras del fútbol español. Ricardo, para cerrar este tema, te tengo que preguntar, ¿cómo ves al Real Madrid para la gran final contra el Borussia Dortmund el próximo 1 de junio? Te voy a contestar en base a lo que conversé la noche previa con un amigo allá en Barcelona, que es un amigo que cubre la Champions y ha cubierto al Barcelona por mucho tiempo, y ya estábamos hablando de cómo va a ser la final entre el Madrid y el Dortmund y el Borussia. Ya dábamos por descontado que el Madrid iba a ganar en el Bayern por estar en el Bernabéu, y porque sabemos que esta copa pues es casi de ellos históricamente, siempre están ahí, siempre es el equipo a vencer, y no veo cómo el Borussia Dortmund pueda ganarle al Madrid. A diferencia del juego, por ejemplo, contra el Manchester City, o la serie, quise decir, el Madrid se defendió porque tenía que defenderse contra un equipo tal vez superior hombre por hombre, y a diferencia de la serie contra el Bayern, que es también un grande del fútbol, aunque no ganó ningún torneo en esta temporada, el Borussia es otro tipo de rival. El Madrid va a tener la pelota, va a estar encima, y será el equipo alemán el que esté echado atrás para tratar de tumbar a otro gigante. Me quedo con el Real Madrid, Carlos, pero lo más importante es que sea un juego divertido. Yo creo que eso está garantizado estando el equipo merengue de por medio. Muchas gracias, Ricardo. Un placer, como siempre, saludarte. Gracias, Carlos. Saludos a todos. Feliz día. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y hoy vamos a platicar con Clary Castro sobre, sí, más televisión, Clary. Y viene una nueva telenovela protagonizada por Danilo Carrera e Isabela Castillo. Me parece que estuviste muy cerquita de este tema, pero cuéntanos un poco sobre ello, por favor. Fíjate bien, esta noticia a mí me parece muy bonita porque viene a tirar por tierra los rumores que se desataron a finales del año pasado, incluso inicios de este. Corrían los rumores de que Telemundo ya no iba a hacer telenovelas. Cuando ese rumor surgió, a mí obviamente como a cualquier otro me quedó la duda, porque yo meses antes había entrevistado a Danilo Carrera y él ya me había comentado que estaba preparándose para un proyecto con Telemundo, porque ahora él es uno de los talentos exclusivos de la cadena. Él me contó que venía una telenovela muy interesante, que estaba muy alejada de todo lo que él venía haciendo en televisión hasta ese momento, y no me quiso adelantar quién era la protagonista, pero sí me dijo que me iba a gustar muchísimo. Y en efecto, así es. El rumor se quedó solo en eso. Telemundo va a seguir haciendo telenovelas y esta va a llevar el nombre de Sed de Venganza. Todavía no contamos con una fecha específica de lanzamiento, de presentación como tal, pero sí sabemos que la telenovela viene en camino. Sed de Venganza, me llama la atención la premisa porque en alguna medida el personaje que va a estar jugando Isabela va a ser de víctima y de villana. Y en el caso de Danilo, pues es el mismo juego.
Ella, por azares del destino, va a caer en las manos de una persona que la va a utilizar como un instrumento de venganza. O sea, ella va a ser prácticamente el verdugo. Y una de esas víctimas o daños colaterales va a ser el personaje de Danilo, que obviamente va a descubrir de lo que está haciendo el personaje de Isabela y se va a querer vengar, y entonces vamos a tener que ver si el amor triunfa o no. La historia sí es un drama. Yo esperaría que tenga un final feliz, pero uno nunca sabe con Telemundo, porque Telemundo también tiene experiencia en darnos finales que crean congoja. De Sí. pronto no lo esperas, Clary, ya te quedas con un sentimiento de no saber qué querías ver el final. Solo hay que recordar el final de Pasión Prohibida. Si no la han visto, vayan. Y no, qué final, yo no me lo esperaba. Pues la estaremos esperando, estaremos que llegue ya la fecha mínimo para estar más pendientes, pero mientras tanto también sabemos que viene otra cosa importante, Clary, que es Fast and Furious, pero no es una película, es algo diferente. ¿De qué hablamos? Ay, sí, a ver, para que la gente que ama esto de las roller coaster se venga a Los Ángeles y se vaya a meter a Universal en el año 2026, porque resulta y resalta que van a hacer la rueda o el ride, como le quieran llamar, basado en la película de Rápido y Furioso. Entonces, esto me llama mucho la atención porque obviamente, según lo que comentó Universal, la rueda va a estar expuesta al aire, entonces va a ser una roller coaster de tamaño considerable, me imagino. Para las personas que ya han ido a Universal saben que muchas de las aventuras que hay dentro del parque pues no son de un tamaño tan grande como podríamos encontrar en Six Flags. Entonces me imagino que el hecho de que están anunciando que esta va a estar al aire libre y que va a ser muchísimo más grande y que va a tener velocidad, indica que vamos a encontrarnos con una rueda que va a llamar muchísimo la atención de las personas adultas. Ahora, creo que Universal está haciendo un gran trabajo porque hace poco abrieron el espacio para Nintendo, para Mario Bros. Y es todo un éxito. O sea, van explotando como bien puedan las franquicias más importantes en el mundo del entretenimiento y sabemos que la saga de Rápido y Furioso es una de las que más. Entonces, sí, yo la verdad estoy un poco preocupada porque aunque me encantan los rides, me encantan las roller coaster, hay ciertos loops que me generan, no sé, ahí un cortocircuito y automáticamente después tengo un dolor de cabeza, pero ya decidí que para esta me voy a tomar la pastillita para el mareo, porque de que me quiero subir, me quiero subir. Y porque aparte creo que Hollywood le va a meter ahí una jiribilla, no creo que se quede como cualquier juego mecánico, sino siento que por ahí va a dar sorpresas dentro del mismo juego, no sé, con sonidos, derrapando llantas, qué sé yo, Clary, siento que por ahí va a haber algo. Sí, porque sí, ahora que dices derrapando, según recuerdo, ellos comentaban que va a haber un giro de 360, entonces me imagino que va a haber, no sé, tal vez vamos a ir en el cochecito y vamos a dar así una derrapada como las que da Vin Diesel o Toretto en la película, y otra también me imagino que para la apertura muchos de los personajes más importantes de la saga van a estar ahí, o sea, yo espero que esté Vin Diesel y por qué no La Roca, Tyrese Gibson, Ludacris, yo ya estoy soñando, hermano. Soñemos juntas y esperemos el juego para el 2026, Clary. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que un residente de Wisconsin de 8º grado está siendo aclamado como un héroe después de agarrar el volante de su autobús escolar cuando la conductora del mismo perdiera el conocimiento. Sus actos heroicos le han valido elogios de la oficina del alcalde, el ayuntamiento, los bomberos y el departamento de policía. Y el joven ha dicho que el incidente le ha hecho sentir más seguro de sí mismo. Todo comenzó cuando AC Holland III abordó su autobús escolar según su rutina normal en el mes de abril. Bromeó un momento con la conductora y luego ella se puso unos auriculares poniendo el autobús en marcha. Sin embargo, Holland le dijo a CNN que entendió que algo no estaba bien cuando la conductora comenzó a sentirse mareada. Poco después bajó la cabeza, pero el autobús continuó acelerando después de una curva en la ruta.
Caminó hasta el frente del autobús para ver cómo estaba, pero ella no respondió, ya que perdió temporalmente la conciencia mientras que el autobús se desviaba hacia el tráfico que venía en sentido contrario. Holland se apresuró a quitar el pie del acelerador, apretó los frenos y estacionó el autobús de manera segura. Después de detener el autobús, Holland se comunicó con el 911 y con su abuela, quien es asistente de enfermería. También ordenó a los otros 13 a 14 estudiantes a bordo que llamaran a sus familias. Todos decían gracias porque les salvé la vida, dijo Holland, quien espera algún día tener una barbería o un taller mecánico. La directora de la escuela secundaria Glen Hills, Anna Young, escribió en una nota a las familias diciendo que la comunidad no podría estar más orgullosa de AC. Nosotros, por nuestra parte, le otorgamos un merecido pulgar arriba. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto fue La Opinión Hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este día y recuerden darnos like, compartirnos, comentarnos y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.